En Números capítulo 26, versículo 59. Voy a leer la versión NBI, que es la que lo traduce ya directamente con el nombre de Miriam. ¿Ya lo tienen, hermanas? Bueno, pues nos ponemos en pie para leer su palabra, porque después vamos a estar sentaditos, así que aproveche a levantarse, a estirarse. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Siéntense, hermanas. La vida de Miriam, hermanas, es muy interesante, porque la vamos a ver en dos etapas, desde niña, joven y la parte adulta. Y yo quisiera que le pusiéramos atención porque, hermanas, es bien interesante que podemos a veces tener una lectura, porque nosotros hemos oído muchos mensajes de Moisés, de Aarón, pero quizás hemos oído muy poco de Miriam. Pero en la vida de estos dos grandes hombres, esta mujer jugó un papel de hermana mayor muy importante. Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 2. Y es una historia muy conocida. Del versículo 4 y versículo 7. Yo creo que es una historia que todos que hemos pasado por una escuela bíblica o los que hemos sido maestros la conocemos muy bien. Y dice el versículo 4 de Éxodo capítulo 2. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Vayamos al versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré, llamaré a una nodriza. Perdón, estoy leyendo en la Reina Valera. Pero bueno, aquí lo dice su hermana, ¿verdad? A la hija de Faraón iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Aquí Miriam es una jovencita y esto se da en la historia de una orden que dio Faraón para que matara a todos los varones. Si el hermano Jorge hubiera estado allí, no lo tuviéramos aquí, ¿verdad? No hubiera... Todos los varones había orden de que los mataran. La razón era porque el pueblo de Israel se estaba reproduciendo y haciéndose muy fuerte, más que los egipcios. Entonces dijo Faraón a las parteras: maten a todo varón que nazca y dejen solo a las niñas. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba la mamá de Miriam? Jocabed. Hermanos, esta mujer, imagínense las que son mamás aquí. Póngase en el papel de Jocabed. Nace Moisés, hermanas. Le tocaba morirse. Pero vino esta mujer y lo escondió por 3 meses, dice el principio del capítulo 2. Pero llegó un momento, imagínense, los niños van creciendo y van llorando y llorando y llorando. ¿Y cómo le iban a tener escondido a Moisés? Entonces viene la mamá, arma una canastita y Miriam ahí a la par, viendo qué hacía su mamá. Preparando la canastita, pone al niño y Jocabed viendo, nada más viendo qué hacía su mamá. No le dijo: ay, mamá, qué grosera, qué malvada, qué mala madre eres, ¿por qué vas a hacer eso? No, Jocabed nada más estaba escuchando y viendo. Me imagino a una mamá armando la canastita, orando por ese niño, clamando al Dios de Israel: Señor, yo pongo a este bebé en esta canastita, solo te pido que lo guardes, que lo protejas, y si es un hijo tuyo, yo sé que tú lo vas a salvar. Yo me imagino a una mamá intercediendo, orando por un hijo así. Y aquella niña se va, dice la Biblia, de lejos, mirando a ver qué pasaba.
qué ruta, qué le iba a suceder a aquella canastita. Y mire cómo Dios ya tenía un plan, un propósito. Ahí estaba la hija de Faraón, dándose su bañadito, quizás estaba haciendo calor, ¿verdad? Y ve aquella canastita, la abre, no era un pescadito, era un niño, hermanos, que iba allí llorando. Miriam sale. ¿Qué podemos aprender de ella? Que Miriam, hermanos, era una jovencita de fe. Era una joven valiente, audaz. Ahí en esos 2 versículos podemos ver esas 3 características en esta niña joven. Era una jovencita, era una niña. Pero mire qué audacia. Vio hacer todo el proceso, siguió la canastita. Era valiente. Había un edicto de matar a todos los hijos de los hebreos. Pero ella le dice, oyó cuando dijo la hija del faraón, este es niño de los hebreos. Imagínense Miriam allí. Dámelo. Corrió. Yo te puedo conseguir una nodriza que te lo cuide. Ve y tráela. ¿A quién fue a llamar Miriam? A su propia mamá. Imagínense qué valentía, qué fe, qué protectora esa hermana con su hermanito. Vemos esa otra característica en Miriam. Una hermana, una jovencita de fe, era una mujer de fe, era una mujer valiente, era una mujer protectora. ¿Cuántas mujeres valientes y protectoras necesitamos hoy en día nosotros, en esta sociedad, hermanos? Yo creo que tenemos que abrir nuestros oídos, ver la palabra de Dios. Y yo sé que podemos aprender algo en esta tarde de esta jovencita. Es triste, hermanas. Nosotros venimos saliendo de etapas bien difíciles en nuestro país. Y mire usted qué triste es ver a madres e hijos delinquiendo. A madres e hijas prostituyéndose. Pero vemos aquí un gran papel, quizás después se va a llegar ese tema donde hablemos de Jocabed como madre, el papel de una madre. Ahorita estamos hablando de un papel de una hermana. Y vamos a ir más adelante aprendiendo de qué dijimos en esta primera etapa de Miriam, de joven, que fue una jovencita valiente, una hermana protectora, una muchacha de fe, audaz, lista, ¿verdad? No se cohibió ante la hija de Faraón. Yo te puedo conseguir a alguien. Era su hermanito el que iba ahí, lo estaba protegiendo, ¿verdad? Entonces vemos a una hermana protectora, no solo una hermana regañona, ¿verdad? Sino una hermana protectora de su hermanito. Ahora, hermanas, vamos a ir a otra parte de su vida, ya viéndolo de una etapa adulta. Recuérdese que esto se da en Egipto cuando el pueblo está en esclavitud. Moisés crece, Aarón, ¿verdad? Y ahí está Miriam a la par de ellos, sirviendo, protegiéndolos, cuidando, como una familia lo debe hacer. Ahora quiero que vaya conmigo a otro versículo de la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Éxodo y vamos a Éxodo capítulo 15, del versículo 19 al 20.
Éxodo 15. Versículo 19 y 20. Y aquí ya vemos otra etapa ya de adulta de Miriam. Ya creció, ya Moisés ya es un hombre y todos conocen la historia. Y vamos a ver lo que dice Éxodo 15, 19, 20 y 21. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres le seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Miriam no solo fue una mujer ejemplar en su juventud, fue una mujer adulta, que ya la vemos, como lo llama la palabra de Dios, una profetisa. Y se dice que es la primera mujer en la Biblia que es llamada profetisa. O sea que Dios le daba palabra. Recordemos que no estaba en la Biblia escrita como usted y como yo la tenemos ahorita, sino que Dios le daba palabras al hombre y el hombre, el profeta, se la llevaba al pueblo. Imagínese, Miriam, uno cuando se pone a leer esto, yo digo, aquí quizás inició el primer grupo de mujeres de fe, ¿va, hermana? Miriam creo que fue la primera líder de mujeres de fe. Imagínense todo ese proceso donde el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Entonces, Miriam se tomó ese tiempo, ese privilegio para ministrar, para ayudar a las mujeres hebreas, contando cómo ella había salvado a su hermano. Quizás contando la historia de Moisés, el que ahora estaba libertando al pueblo de Israel. Porque mire, solo lo dice acá. Entonces Miriam, la profetisa, entonces ya vemos aquí otra característica de esta mujer, una mujer líder, una mujer servidora. Tomó una pandereta y mientras todas las mujeres le seguían danzando y tocando panderetas. Aquí me da otra característica de Miriam. No perdió sus valores espirituales. ¿A dónde nació Miriam? Nació en Egipto, en esclavitud. Pero ella, hermanos, esto se da después de que el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, cuando salen de Egipto. Entonces, Miriam nació en un pueblo ajeno, extraño, costumbres diferentes. Pero Miriam no perdió sus principios espirituales, sus valores cristianos. Ella siguió sirviendo al único y Dios verdadero. Y Dios la usó en su momento para llevar palabra de Dios, consuelo, ánimo a aquellas mujeres. Pero no solamente esto, hermanos, era una mujer que dirigía y cantaba la alabanza al Señor. Mire lo que antecede, me llama la atención. Cuando el pueblo de Israel pasó sobre tierra seca. Cuando nosotros regamos nuestro jardincito con unos cuantos manguerazos que echamos, queda lodo, ¿verdad, hermanas?
queda lodo después de una ligera tormenta. Si nosotros salimos, nos mojamos los pies. Pero el pueblo de Israel pasa en seco, su calzado en seco. Miriam, hermanos, es una adoradora de Dios y ve esa grandeza. Me imagino aquella mujer pasa, como dice la Biblia, pasa el último del pueblo de Israel y todos ven a su enemigo que viene entrando. No les traían pan y chocolate, hermanas. Venía Faraón y su ejército venía a matarlos, persiguiéndolos. Imagínense, se quedan todos, han pasado en seco, ven el milagro, no se enlodaron, no se deslizaron, ninguno se cayó, se quebró. No es cierto que muchas se han caído en el baño una media mojadita, ¿verdad? Y a veces nos golpean. Hermano, el pueblo de Israel pasó en seco. Cuando ven que el mar se cierra, se traga aquellos caballos, aquellos hombres. Miriam no dice, es que había un gran viento y solo nos dio paso. No, hermanas. Aquella mujer, dice la Biblia, entonces Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta. ¿Quiénes conocen las panderetas? No pudimos conseguir una para mostrarle y cantar aquí, ¿verdad? Pero Miriam, hermana, reconoce la obra poderosa que su Dios, de quien ella ha visto, de quien ella ha oído, es el que los está haciendo pasar en tierra seca. Y llama a la multitud a cantar por la grandeza de Dios. Mire, solo pensemos y reflexionemos en lo que la hermana nos decía ahora. Nosotros valoramos la salud, pero cuando estamos enfermos. Mientras estamos alentados, no nos damos cuenta. Valoramos el agua hasta que en el grifo no solo hace ruido. No hay agua. Y no tengo. Hermanos, solo fíjese, usted está aquí en esta tarde. Vino con bien. ¿Cuántos accidentes estamos viendo en nuestro país? Jovencitos muriendo, accidentes. Es increíble, hermanos. Justamente ayer algunas hermanas conocen al doctor González, que lo hemos traído acá, Mujeres de Fe, un hermano menor de él, vino a pasear de Estados Unidos, salió a pasear y solo a ahogarse salió. Entonces, mire, hermano, salimos y estamos nosotros acá. ¿Cuántas hermanas, personas están en un hospital dependiendo de un aparato de oxígeno? Y nosotros estamos aquí respirando libremente. Entonces, hermanos, ¿pero qué hacemos cuando pasamos esa tierra seca? Si es una enfermedad, no, es que el doctor que me vio era bueno, me dio buena medicina. No decimos, tengo un Dios grande y poderoso que puso un buen médico. El mérito se lo damos al hombre, se lo damos a la medicina, ¿verdad? Hemos pasado por tiempos de crisis, de peligros, pero muchos le damos el crédito al hombre, al gobierno. No, si es que ahora sí, ¿verdad? No, hermanas, es Dios. El mismo Dios que abrió ese mar, que hizo que su pueblo pasara en seco, que ni siquiera se deslizaran los pies, se llenaran de lodo, en sequito, hermano, piensa en eso, en seco. ¿Cuántos estamos acá, hermanos, que hemos pasado ese mar?
Pero venimos acá, y eso lo digo por mí y me avergüenzo, hermanos, porque a veces venimos acá, pero no nos motiva a cantar. Por mucho que grite la hermana allí, ¿verdad? Y que no importa, hermana, que no podamos cantar. Cantemos, hermanas, dele gloria al Señor por medio de la alabanza. Adore a ese Dios grande y poderoso. Mire, ahora que hay medios, nos damos cuenta que hay una iglesia perseguida en el oriente, que cómo pueden tener, no pueden tener una reunión como la que nosotros estamos teniendo acá, hermanas. No pueden abrir sus Biblias, no pueden cantar, gritar como lo hacemos nosotros. Aunque no podamos predicar, hermana, pero estamos haciendo el esfuerzo. Esa gente está muriendo por causa de Cristo. Y nosotros que podemos y tenemos la libertad de hacerlo, no solo de servir, no solo de ser ejemplo. Hermanos, es triste y doloroso ver personas que son cristianas, pero andan metidas en el mundo adorando a esos, siguiendo a esos cantantes. Yo no concibo eso, no concebiría ver a la hermana Marixa, que tiene unos 3 hijos adolescentes, gritando y saltando allá con una peluca morada allá en el estadio. ¿O lo concibe usted así, hermana, ver a una cristiana con sus hijos, con su hermano? ¿Va eso con nosotros, hermanas? No, hermanas, pero hemos llegado a esa triste realidad que se está viviendo ahora. Y no podemos decir lo contrario. Miriam venía de esclavitud, de un pueblo lejano, con costumbres paganas, diferentes, pero no perdió sus principios, no perdió sus valores, no perdió su confianza en Dios. Siguió, pasó, pero después de entonar esa hermosa alabanza, que invitó a las mujeres, que todas las mujeres se pusieron en pie, la siguieron, le cantaron. Canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Dios, hermanos, ha hecho una obra redentora en cada una de nosotras. A nuestros enemigos, hermanos, solamente Dios los puede vencer. Pero como seres humanos que somos, hermanos, siempre vamos a cometer errores y pecados. Porque María, que estaba cantando y entonando estas alabanzas con esas mujeres, hermanos, y eso es lo bueno de la palabra de Dios, que no esconde la realidad de los seres humanos, de sus hijos. Dice la Biblia que Miriam pecó. Y así somos todos, hermanos. Qué lindo es ver a los niños en escuela bíblica cuando sus comienzos, que cantan, salen en dramas, participan. Eso emociona, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Miriam fue un ejemplo, en realidad, porque ella siguió. Pero ¿qué pasa ahora? Ya los jovencitos ya no quieren mucho, ya les da pena. Como dice nuestro pastor, ya son llevados a la fuerza, a la iglesia. Y hay quienes, hermanos, que pues ya más avanzaditos en edad, caemos, y eso es de humanos. Y Miriam cayó
en ese pecado y vamos a ir a la palabra de Dios también para que veamos. Números capítulo 12. Y es algo en los que muchos hemos caído o hemos estado a punto, que es murmurar, quejarnos. Y Miriam, hermanos, cayó en este pecado. Miren lo que dice Números capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Voy a tratar de leerlo rapidito porque ya va siendo tiempo. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otros que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre, que otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón, a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contemplaba la imagen del Señor. Él contempla la imagen del Señor, como se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tierra, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Miren, hermanos, qué tremendo es este pecado de la murmuración. Y en un momento podemos cometer ese pecado nosotros, ¿verdad? Quizás alguien ya dijo, ay, la hermana Maritza, ¿por qué no trae a alguien que pueda predicar de verdad, verdad? Esta hermanita no puede mucho. Y lo acepto, hermana, no me enojo. Porque valor es el que tenemos, hermanas. Murmuramos contra los líderes. Nosotros tenemos nuestro pastor, nuestra líder, la hermana Maritza, y nosotros que somos colaboradores. Y así funciona el liderazgo dentro de una iglesia, ¿verdad? Entonces, más cuando la sopa está caliente en la casa, más fácil es murmurar de todo, ¿verdad? Quejarnos, ¿verdad, hermanos? Allí agarramos de puntito para hablar del prójimo, ¿verdad? De murmurar y de quejarnos. Y caemos en ese pecado y no nos damos cuenta. Y miren qué grave es, porque el pecado nos separa de Dios. Miren lo que dice acá. Y el Señor se apartó, se alejó a consecuencia del pecado de Miriam. Se apartó de ellos y ¿qué pasó? Quedó blanca, leprosa. Hermanos, y el pecado no solo me afecta a mí. En el caso de un líder, de un miembro, si usted peca como cabeza de hogar, afecta a su familia, afecta a sus hijos. Dios se aparta, aquí lo dice. Y Dios se fue, se apartó. Cuando un líder peca, hermanos, eso estanca el crecimiento del ministerio de la obra de Dios. Porque a consecuencia de este pecado de Miriam, que acá se dice, el pueblo ya no pudo continuar su viaje.
La confinaron por 7 días. Ahora sí ya sabemos qué es confinamiento, ¿verdad? Ya pasamos por eso. Miriam fue apartada 7 días porque estaba leprosa. El pueblo de Israel no pudo seguir. Se detuvieron en su camino. Entonces el pecado, hermanas, afecta, daña. ¿Y por qué fue que solo a Miriam? Fue ella la que inició, hermanos, indiscutiblemente. Porque Dios no tiene preferencias. O porque Aarón era hombre y Miriam era mujer, ¿verdad? No, hermanas. Dios no hace excepción de personas. Fue Miriam la que inició. Mira, Aarón, vení. ¿Y cómo es esto? Que Moisés ha tomado esa mujer. No fue, hermanos, la causa de la mujer egipcia. No fue esa la causa realmente, ¿verdad? Porque Dios no lo menciona aquí, lo llamó. Vengan los 3. Ajá. ¿Por qué han hablado contra mi siervo Moisés? Si yo hablo, si yo quiero hablar, ¿verdad? Yo voy a hablar por quien yo quiera. ¿Verdad? Entonces, hermano, fue Miriam la que indiscutiblemente inició este pecado de murmurar, de quejarse contra su líder, contra su hermano, contra el Hijo de Dios. Y pagó las consecuencias, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia. Aquí vemos, hermanos, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dio oportunidad a Miriam de reincorporarse y continuar el camino hacia la tierra prometida. Que no entró fue otra cosa, igual que Moisés y que Aarón, ¿verdad? Que murieron en el camino. Pero sí, hermanos, reconocieron su pecado. Aarón llega donde Moisés y le dice, por favor, pídele a Dios que nos perdone. Locamente hemos pecado. Y Dios perdona, si de verdad hay un arrepentimiento. Entonces, hermanas, ¿cuántas veces hemos cometido errores como hermanas mayores, ¿verdad? Quizás no hemos sido lo suficientemente protectoras o ejemplos, ¿verdad? En muchas cosas quizás hemos fallado como mujeres, como hermanas, pero existe el momento en que podemos arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y acercarnos a Dios, pedirle perdón, ¿verdad? Así que hoy hemos visto esta mujer, que podemos aprender mucho de ella, que no importa la edad, hermano, usted puede ser una mujer de fe, valiente, protectora, ¿verdad? No olvidemos nuestros principios espirituales, vengan las ondas, las corrientes, que el mundo venga arrastrando, nosotros seamos siempre luz y sal donde quiera que vayamos y donde quiera que nos paremos, hermanas. ¿Verdad? Que siempre honremos y glorifiquemos a nuestro único y gran Dios verdadero.